Ahora hablaremos de Helicobacter. Se creía desde hace más de 100 años, como a finales del siglo XIX, que existía algún tipo de bacteria que podía estar colonizando la mucosa gástrica, pero como no era cultivable, se perdió el interés en ella, hasta que llegó Warren. Warren estaba obsesionado con demostrar que la gastritis no tenía solamente una causa como el estrés o el comer comida picante. Él creía que estaban estos microorganismos. Cuando les digo que estaba obsesionado, esto empezó en el año 79. Él se hacía estudios hasta sí mismo para determinar si podía aislar el microorganismo. También observó muchas biopsias de pacientes, las cuales coloreó tanto con gran como con coloraciones de tejido, como en el caso de Warthin-Starry, que es una coloración en tinción en placa, y él observaba que en cierta parte de la mucosa se veían unas estructuras que posiblemente eran unos bacilos, pero bacilos curvos. Luego, en el año 81, conoce a Marshall, y ya Warren no estaba solo. Este dúo dinámico empezó a cultivar la bacteria sin éxito, pero cuando salen de vacaciones, resulta que una de las muestras, específicamente la biopsia número 35, no la sacaron de la estufa y pasó bastante tiempo. Y ahí había un crecimiento de unas pequeñas colonias. De esa manera ellos denominaron, en el año 83, sacaron su paper, su estudio en La Lanceta, que es una revista muy famosa británica, y revolucionaron el mundo. Esta bacteria, como era un bacilo gran negativo curvo, pues la denominaron Campylobacter pylori. Luego, cuando se descubrió el genoma de la bacteria y se hicieron los estudios de ADN, se descubrió que no era una especie de Campylobacter y se le dio un nuevo nombre, que es el que conocemos ahora como Helicobacter pylori. Como pueden ver, este género nos vamos a encontrar principalmente, si hablamos de ese tipo que es Helicobacter pylori, donde la vamos a encontrar a nivel de estómago, causando diferentes patologías, gastritis, úlcera, carcinoma gástrico, y también tenemos otras especies que son las especies enterohepáticas, que no están principalmente en el estómago, pero que estas en algunos casos pueden causar septicemia. Entonces, empecé. Aquí les sigue la taxonomía. Tenemos que la especie tipo, como les he mencionado, es Helicobacter pylori, que las infecciones que causa principalmente tenemos el cuadro de gastritis, úlcera y carcinoma gástrico. Esto es muy importante tener en cuenta, que el estar colonizado por Helicobacter pylori es un factor predisponente a tener tanto úlceras como carcinoma gástrico. También hay otras de importancia como Helicobacter eilmani, que también el reservorio es principalmente los humanos, pero ella no está asociada al cáncer gástrico. Tenemos otras especies como Helicobacter felis, donde su principal reservorio son gatos y perros, y Helicobacter suis, que en este caso serían los cerdos y el principal reservorio. Ellos también causan enfermedad a nivel gástrico. Entre el caso de las enterohepáticas, las más importantes son el Helicobacter phenoliae y el Helicobacter cinaedi. Ellos son importantes porque, a diferencia de las gástricas, ellos causan colitis y pueden causar septicemia. Usualmente estas dos especies se dicen que son consideradas una enfermedad de transmisión sexual, sobre todo en hombres homosexuales. Y por último tenemos el candidato Helicobacter bovis, que todavía no es una especie completamente registrada. Están haciendo las pruebas y esta está asociada con el ganado vacuno y puede ser que cause gastritis. Hasta los momentos la principal que causa gastritis ya sabemos que es Helicobacter pylori. Aquí tenemos las características generales. Como pueden observar, son bastante parecidas a las de Campylobacter y Helicobacter, ya que ellos son móviles, son oxidasa catalasa positiva, son asacarolíticos, son microaerofílicos. Entre las diferencias que podemos encontrar entre ellos es, primero, una que es la prueba casi que definitiva
en que podemos encontrarnos con Helicobacter pylori, que es la prueba de la ureasa. Más adelante vamos a hablar de la importancia que tiene esta ureasa en el mecanismo de patogenicidad de la bacteria. Adicional, otra de las diferencias es que con Campylobacter es que su temperatura óptima es a 37 grados. También se diferencia que ellos crecen muy lento. Pero cuando hablan de que necesitan medios de cultivo complejos, es que usualmente para el aislamiento de Helicobacter, bien sea Helicobacter pylori o las otras Helicobacter enterohepáticas, es que se utilizan medios altamente selectivos y todo va a depender del tipo de muestra. Usualmente, si la muestra es tejido gástrico, se supone que ahí no debería venir otra cosa porque la teoría que se tenía antes es que el estómago era estéril, el pH del ácido clorhídrico que se encuentra ahí. Pero ya sabemos que esto es falso. De igual manera, se utilizan medios de cultivo que son muy semejantes a los que se usan para aislar Helicobacter, solamente que se incuban por más tiempo. Es decir, podemos utilizar un Campi-CBA, que sería un Campylobacter, en vez de tener cefalotina, tiene cefoperazona, vancomicina y anfotericina B. Esto sobre todo es utilizado principalmente en las muestras de S, pero no para aislar Helicobacter pylori, sino principalmente para aislar las otras enteropáticas que serían Pheneliae y Sinaedi. En el caso de la muestra de la biopsia gástrica, podemos utilizar un medio de agar Brucella suplementado con sangre, podemos utilizar un agar soya tripticasa suplementado con sangre, etc. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que colocarle microfilia en 37 grados y hay que esperar mínimo una semana. A veces se necesita hasta más tiempo porque su crecimiento es muy lento. Como podemos ver, es un microorganismo que podemos encontrar de reservorio en casi todos los animales, incluyendo nosotros mismos. Se dice que está distribuida mundialmente y que en el caso de Helicobacter pylori principalmente habita la mucosa gástrica humana. O sea, básicamente él es exclusivamente del ser humano. Usualmente en los países subdesarrollados se adquiere en edad temprana y que este mecanismo de adquirirlo desde la niñez es lo que puede contribuir a que más adelante en su vida se creen las diferentes patologías, empezando por la gastritis y luego llegando hasta el final, que sería lo del cáncer gástrico. Hasta los momentos no se conoce una vía de transmisión, exactamente cómo es que se da la transmisión. Algunos proponen que es oral fecal, otros que es oral, otro que es de persona a persona, otro que se puede dar también de madre a niño. O sea, no hay un modelo exactamente que verifique cuál será la vía. Hasta los momentos se cree que la vía es principalmente oral fecal, primero porque se aísla en las heces. Como pueden ver, una de las pruebas no invasivas que podemos hacer es la presencia del antígeno de Helicobacter pylori en las heces. Y otra razón es que también se ha aislado en la cavidad bucal cerca de los dientes, como parte de la placa dental. Entonces, por eso se cree que la ruta principal es oral fecal. Pero hasta los momentos no se sabe la ciencia cierta. En el caso de las otras, que son Sinaedi y Pheneliae, ellos pueden estar en el tracto gastrointestinal humano de forma normal sin causar patología. Pero en el caso de Sinaedi se dice que el principal reservorio son los roedores y en el caso de Pheneliae son los perros. Se dice que a pesar de que no se ha delimitado si de verdad ellos pueden estar en nosotros como microbiota habitual o como comensales, se dice que estos agentes solamente han sido aislados causando colitis o septicemia en pacientes que son hombres homosexuales y que su vía de transmisión es a través de transmisión sexual. Se sospecha que Helicobacter pylori, a pesar de que el principal reservorio son los pollos, se cree que podría ser un potencial agente zoonótico causando gastroenteritis por encontrarse en las carcasas de los pollos sin cocinar. Empecemos con la importancia clínica. Lo primero que deben tener en cuenta es que las especies de Helicobacter se van a dividir en las especies gástricas y las especies enterohepáticas.
Entre las especies enterohepáticas tenemos que Helicobacter sinaedi y Phenoliae eran las que les había comentado que tienen mayor importancia. Ellas pueden causar gastroenteritis, proctocolitis en hombres homosexuales. Se dice que estas bacterias, su principal mecanismo de transmisión es a través del contacto sexual. Otra de la importancia es que principalmente el Helicobacter sinaedi puede causar septicemia en pacientes inmunocomprometidos. En el caso de las especies gástricas tenemos que la de vital importancia es Helicobacter pylori. Ella es reservorio exclusivamente del ser humano y todavía no se han encontrado en animales. Es muy importante que en el caso de las helicobacterias, la enfermedad va a estar asociada directamente a la localización en donde coloniza. ¿Qué quiere decir esto? Que las especies gástricas van a causar principalmente gastritis y las enterohepáticas van a causar infecciones a nivel gastrointestinal. Volvemos con Helicobacter pylori, que como les he dicho es la de mayor importancia porque se ha conocido que es el agente causal principal en un 100% de la gastritis. Esta gastritis puede evolucionar a una úlcera y en última instancia a un carcinoma gástrico. El problema con la infección de Helicobacter pylori es que el inicio, que es la parte de la colonización, puede ser silencioso, sin síntomas o con síntomas leves. Usualmente empieza con náuseas y dolor abdominal en la parte superior del abdomen, lo que podría ser el mal llamado ardor en la boca del estómago, pero en realidad esa porción es el cardias, que es la parte del estómago que está más cerca al esófago. Estos síntomas pueden mantenerse por años. Luego, la gastritis se va a volver más severa y puede evolucionar lo que es una úlcera péptica. En este caso, pueden ocurrir dos cosas: tener síntomas más severos, como lo que es anorexia, vómito, dolor epigástrico. En algunos casos dicen que hay síntomas como eructos. O puede ser totalmente asintomática hasta el momento de la ruptura de la úlcera. Como les había dicho al principio, se ha demostrado en un 100% que el agente causal de la gastritis es el Helicobacter pylori. Y esto tiene una razón, principalmente porque se ha demostrado que la presencia del Helicobacter pylori está relacionada a la gastritis. Otra es que se ha demostrado la infección tanto en experimentales en animales como en el ser humano. Y por último, que si logramos eliminar el Helicobacter pylori del estómago, es decir, le damos tratamiento al paciente, pues hay un cambio totalmente histológico, es decir, la mucosa gástrica sana y se dejan de tener los síntomas. Entonces, de esta manera está demostrado que sí hay una relación y se dice que esto puede eliminar las teorías de que la comida picante y el estrés son los principales causantes de la gastritis, cuando no. Tenemos a este agente causal que es el Helicobacter pylori y que ya ha sido demostrado. Esta gastritis, si no se trata, va a evolucionar a lo que es la úlcera. Las úlceras gástricas, que son las úlceras peptídicas, que también pueden estar úlceras duodenales, es decir, cerca del duodeno, y que también su relación con el Helicobacter pylori está en el 90% de los casos. Adicional, eliminar el microorganismo pasa lo mismo que con la gastritis. Eliminamos el microorganismo, le damos tratamiento al paciente y se cura la úlcera. Y que hay una disminución en la tasa de recurrencia. Pero ¿qué pasa si no curamos la úlcera? Llegará un momento que esta úlcera será perforada y va a haber un sangrado extenso y peritonitis a causa de que va a haber filtración del contenido gástrico a la cavidad peritoneal. Y este sería como el momento de detección de que la persona, si no lo sabía, tiene una úlcera. En el caso del carcinoma gástrico, también es conocido como adenocarcinoma. Aquí hay algo muy importante, porque entre los factores de virulencia que tiene el Helicobacter pylori, uno de los principales es que él produce una citotoxina vacuolizante o VAC-A, que, como su nombre lo indica, se encarga de formar vacuolas dentro de las células del epitelio gástrico. Esto, junto a las enzimas que secreta esta bacteria, como ejemplo mucinasa, proteasa, que también se encargan de dañar la mucosa gástrica, y algunos efectores como la proteína CAC-A, ayudan a destruir el epitelio gástrico y de esta manera se cree que contribuyen en
crear células cancerígenas. También hay otro tipo de cáncer muy importante que es un linfoma, que su acrónimo es MALT en sus siglas en inglés, pero lo que significa es que es el linfoma de linfocitos B del tejido linfoide asociado a la mucosa gástrica. Esto quiere decir que estos linfocitos que se encargan de proteger la mucosa gástrica por la colonización del Helicobacter pylori van a tener una sobreestimulación y de esta manera se genera el linfoma. Por eso se dice que este es el único tipo de cáncer que con tratamiento antimicrobiano cede, debido a que si le quitamos el patógeno que lo está sobreestimulando, el tejido vuelve a su estructura normal. Para que les quede claro, según la OMS, fue una declaración un tanto dudosa, pero pusieron a Helicobacter pylori como el primer patógeno carcinogénico de tipo bacteriano. Aquí podemos ver en este cuadro cuáles son las especies de Helicobacter que están asociadas a enfermedades en los humanos. Como ven, la primera es Helicobacter pylori y ya hablamos de cuáles son las enfermedades: gastritis, úlcera, adenocarcinoma gástrico, y tenemos esta última que es el MAL y que su frecuencia es muy frecuente. Tenemos los demás. En el caso de las enterohepáticas tenemos Helicobacter pseudomonas, Fenneliae, que podemos ver que causan las mismas afecciones: gastroenteritis, proctocolitis, en algunos casos septicemia, y estas son de tipo infecto. Aquí podemos ver cómo se presenta la gastritis en su vista celular y qué es lo que hace Helicobacter pylori para causarla. Aquí es muy importante ver cuáles son los factores principales que van a ayudar a Helicobacter pylori primero a sobrevivir. Esa es la primera parte: sobrevivir al pH ácido del estómago. La segunda parte es colonizar la mucosa y la tercera parte es destruir la mucosa con la producción de proteínas, enzimas, las citotoxinas, y atrayendo los polimorfonucleares y otras células de la inflamación. Entonces, la supervivencia va a estar dada principalmente por dos factores de virulencia, que son los flagelos y la ureasa. La colonización va a estar mediada principalmente por la ureasa y por el sistema de secreción tipo 4, que lo permite fijarse a las células del epitelio gástrico. Y por último, la destrucción se va a dar por la presencia de la citotoxina vacuolante o VAC-A, por la producción de las diferentes enzimas como lipasas, proteasas, que pueden ayudar a destruir este epitelio, y adicionalmente con la producción de una proteína que es un efector conocida como la CAC-A. Se dice que la presencia de esta proteína ayuda a afectar a la expresión de los genes de la célula gástrica, como por ejemplo inhibe la apoptosis. También ayuda a que altere la estructura de la célula. De esa manera le permite al Helicobacter pylori interactuar entre células vecinas e invadir con mucho éxito la mucosa gástrica. Adicional, también ayuda a liberar lo que es un potente factor quimiotáctico, interleuquina 8. En la siguiente lámina explicaré a más detalle este proceso. Aquí tenemos el modo de infección del Helicobacter pylori. Empecemos con lo que es la capa de la luz gástrica, un pH 1 a 2, donde en teoría nada debería sobrevivir. Tenemos que en este caso el Helicobacter pylori, yo les expliqué que el primer paso es sobrevivir. Entonces, gracias a la alta motilidad que tiene por la presencia de flagelos, ella puede pasar de esta capa de la luz gástrica y esconderse en la capa mucosa. pH es un poco más bajo y ahí ella puede asentarse y producir una enzima que es de vital importancia, que es la ureasa. La ureasa va a degradar la urea, como ustedes saben, en amoníaco y dióxido de carbono, y hace que ella tenga como una capa de protección mientras ella siga produciendo la ureasa. El Helicobacter pylori también cuenta con otra proteína, la que se conoce como HSPB, que es una proteína que va a inducir una sobreproducción de la enzima ureasa, lo que va a aumentar súbitamente el pH gástrico. Y esto se va a formar alrededor del Helicobacter pylori como una capa de protección donde el ácido no la puede tocar. Ya tenemos el primer paso. Sobrevivió al pH del estómago. Va a alcalinizar ese pH estomacal y ella se va a quedar ahí. Ahora viene el segundo paso: colonizar. Para ello, el Helicobacter pylori cuenta con adhesinas. Es decir, yo necesito adherirme
a la célula gástrica para sostenerme ahí y empezar la invasión, si es posible. En este caso, estas adhesinas pueden ser lipopolisacáridos, proteínas externas. Además, ella cuenta, luego de que se ha adherido a la mucosa gástrica, cuenta con una estructura que se llama sistema de secreción tipo 4. Este es como una estructura tipo pili que le permite inyectar los diferentes efectores, bien sea las exotoxinas, las proteínas como CAG-A, dentro de la célula. Imagínense que es como si la bacteria construyera un túnel para introducir dentro de la célula gástrica todo el material que puede destruirla. Además de estar adherida a la mucosa gástrica, pues ella se va a seguir reproduciendo. Por tal motivo, no solamente vamos a tener una pequeña cantidad, sino que vamos a tener muchos Helicobacter pylori que van a seguir produciendo todos los factores que causan la patogenia. Ejemplo, mucha producción de ureasa, mucha producción de las enzimas proteolíticas, de la citotoxina vacuolizante, etc. Hasta llegar al punto clave, que es la destrucción de la mucosa. En esto es algo multifactorial. Además de la producción de la exotoxina, que lo que va a causar es una vacuolización en el citoplasma de la célula epitelial, tenemos que la producción de la citotoxina vacuolizante o VAC-A va a provocar, como su nombre le indica, la vacuolización del compartimiento endosómico, pero además también altera la función de los linfocitos T. Sumado a esto, entrada de la proteína CAG al interior de la célula gástrica también va a desencadenar múltiples reacciones enzimáticas. Una de las más importantes es la inhibición de la apoptosis, es decir, que la célula no va a morir. Otra es que va a reorganizar el citoesqueleto de actina, lo que también le permite de esta manera que las células queden un poco más juntas para que haya una mejor comunicación entre ellas y de esa manera destruirlas más rápido. También es que va a existir la liberación de la interleuquina 8, que ya les expliqué que es un agente quimiotáctico muy poderoso para la llamada de neutrófilos a la mucosa gástrica. Entonces ahí tenemos también lo que es la parte de la inflamación. Y por último, pues en contribución con la hiperproducción de amonio y de la citotoxina VAC-A, pues llegará a un punto donde va a haber muerte de la célula y destrucción, que es lo que observamos en la gastritis. Esto se debe a la respuesta inflamatoria prolongada y agresiva, lo que conduce a la destrucción de las células epiteliales, y de aquí puede evolucionar no solamente lo que es la parte de la gastritis, que ya sabemos que su nombre indicaría inflamación del epitelio gástrico, sino que puede evolucionar a úlceras y por último a el adenocarcinoma. Aquí pueden observar cuáles son todos estos factores de virulencia. Los más importantes tenemos los flagelos y la ureasa, que son los principales para la supervivencia del microorganismo. Tenemos las adhesinas y el sistema de secreción tipo 4, que ayuda a la parte de la colonización. Y por último, la destrucción del tejido gástrico va a estar mediado por exotoxinas, enzimas secretoras como mucinasa, proteasa, lipasa y efectores como la proteína K. Aunque no se conocen los mecanismos específicos de cómo esta hiperproducción inflamatoria pueda llegar a un cáncer, se cree que uno de los principales es la producción de la proteína CAG. Los pacientes que han tenido carcinoma con cepas que sean positivas para la proteína CAG, estas se han asociado a la presencia de úlceras pépticas y adenocarcinoma, pero principalmente en la parte inferior del estómago, la parte del antro. Pero paradójicamente se dice que los pacientes que tienen un Helicobacter pylori con CAG positivo, hay una disminución en lo que es la parte de adenocarcinoma en la parte superior, la que es cercana al esófago, que es el CAR. En esta otra tabla pueden observar más a fondo la explicación de los factores de virulencia que se han asociado a Helicobacter pylori y cuál es la función de cada uno.
Volvemos a recalcar que el principal es la ureasa, que como verán más adelante es una prueba que se puede realizar en el laboratorio para determinar la presencia de Helicobacter pylori, bien sea de biopsias gástricas, que es el test de la ureasa, o bien sea por la prueba del aliento, que es un método indirecto. Con respecto al diagnóstico de laboratorio, a pesar de que estamos en el laboratorio de bacteriología, nuestro diagnóstico sería el cultivo, pero lo ideal es que ustedes conozcan cuál puede ser el proceso para que una persona sea diagnosticada con Helicobacter pylori. Hay dos tipos de métodos, los invasivos y los no invasivos. Invasivos porque usualmente tienen que ser realizados por endoscopia y se debe a que lo tiene que realizar un personal entrenado, usualmente un médico, y que la muestra de elección va a ser tejido de la mucosa gástrica. Entonces, de aquí los métodos invasivos y también los no invasivos los vamos a dividir en los que son directos. Directos es como en el caso de la histología, el cultivo, el microscopio directo o pruebas moleculares como en el caso de PCR, y los indirectos que es la prueba de la ureasa. En el caso de los métodos no invasivos, esto quiere decir que es que no tenemos que hacerle ningún procedimiento al paciente. Tenemos los directos, que es la detección del antígeno del Helicobacter pylori. Esto se hace en una muestra de heces. Y en el caso de los indirectos, pues tenemos las pruebas serológicas, determinación de IgM o IgG para Helicobacter pylori y por último el test del aliento. Entonces hablemos un poquito de cada uno para que les quede claro y luego vamos al diagnóstico bacteriológico, que sería el cultivo. Vamos a hablar del examen histopatológico. Como podrán ver, esto lo hace un atomopatólogo, tiene que ser un personal entrenado y obviamente lo que vamos es a observar el tejido de la biopsia, bien sea coloreado con hematoxilina y eosina o con otras técnicas como en el caso que puede ser tinciones en plata como Warthin-Starry. Se dice que el más recomendado es este último, el de Warthin-Starry, porque de esa manera podemos visualizar las bacterias en el tejido histológico. También podemos hacer una tinción inmunohistológica con antígenos específicos de Helicobacter pylori, lo que ayuda a que la sensibilidad sea aún mayor. En el caso del cultivo, lo hablaremos más a fondo más adelante. Aquí es muy importante es que es algo bastante específico porque la idea es aislar el agente etiológico. También tiene una ventaja de que nos permite realizar el antibiograma, aunque ustedes se darán cuenta más adelante que el Helicobacter pylori tiene un tratamiento muy específico, así que el antibiograma queda en realidad para fallas de tratamiento a fines epidemiológicos. Entre las desventajas del cultivo podemos decir de que obviamente necesita un personal entrenado que sepa qué es lo que está buscando, qué tiempo debe dejar incubando las placas y que la sensibilidad puede ser variable. Por eso en este caso se recomienda que sean varias muestras, no una sola. Por último tenemos el test de la ureasa. Para dejar claro, todas estas muestras en el caso de lo que se está investigando es Helicobacter pylori, la muestra de elección es biopsia o tejido de la mucosa gástrica. Principalmente se recomienda del antro o del cuerpo del estómago. El test de la ureasa, bueno, como su nombre lo indica, vamos a colocar en un medio que contenga urea y de esa manera vamos a determinar si tejido se produce el cambio de pH ácido a pH alcalino, es decir, que se desdobla la urea en amoníaco y dióxido de carbono y vemos un cambio en el pH, exactamente como lo observamos en la urea de Christensen. Hay test comerciales y que estos tienen una alta sensibilidad y especificidad. También en este caso, uno de los principales que se recomienda es que, a pesar de que puede ser un test rápido, se recomienda incubarlo hasta 24 horas para detectar bajas cantidades de la bacteria. En el caso de los no endoscópicos o los métodos no invasivos, tenemos que vamos a hablar primero de los directos. Vamos a hablar del antígeno fecal. La muestra de elección va a ser S y una de las características que debe tener el transporte y la conservación de esta muestra es que debe ser procesada dentro de los primeros 30 minutos y si no puede ser procesada, debe ser llevada en hielo o en este caso refrigerar hasta llevar para de esta manera preservar el Helicobacter pylori. Estos test usualmente los más comerciales se basan en inmunocromatografía. Entre los métodos indirectos tenemos los test serológicos, que no es más que determinar la presencia de los anticuerpos tipo IgG o IgM
contra la bacteria Helicobacter pylori. Son test basados principalmente en ELISA. En algunos casos tiene como desventaja que hay ciertos pacientes que no producen los anticuerpos. Tampoco sirve para determinar si hubo control o no de la infección, porque los anticuerpos van a persistir por un largo tiempo, pero se usan en la mayoría de los casos porque están altamente disponibles y son bastante económicos. Pero en este caso no son ni tan sensibles ni específicos como los métodos que vimos anteriormente, o como la importancia que tiene el antígeno fecal. Por último tenemos el test del aliento, que también es una prueba indirecta no invasiva. Este test nos permite detectar lo que es la infección activa, porque si el Helicobacter pylori está produciendo la ureasa en grandes cantidades, con este test de la urea lo podemos detectar. Al paciente se le da una solución de urea que va a estar marcado por un isótopo no radioactivo, que es el carbono 13, y si el paciente tiene el Helicobacter pylori en el epitelio gástrico, este va a desdoblar esta urea, la va a transformar en amoníaco y dióxido de carbono, y al momento de exhalar este dióxido de carbono va a estar marcado y va a ser detectado por un espectrómetro especial. Este test es altamente específico y sensible, y también ayuda a y también puede ser utilizado antes y después del tratamiento. Ahora vamos con el diagnóstico de laboratorio. En este caso, si lo que estamos buscando es Helicobacter pylori, pues la muestra de elección es una biopsia gástrica, principalmente del cuerpo y del ano. Son los sitios donde podemos observar mejor la colonización por Helicobacter pylori. ¿Cómo vamos a llevar esta muestra? Primero debemos tener en cuenta que el Helicobacter pylori es sensible a la desecación y a la atmósfera del ambiente y también a la temperatura ambiental. Entonces, para evitar esto, podemos utilizar solución salina fisiológica. Es la primera recomendación para el transporte de nuestra biopsia, pero esto solamente tiene un tiempo aproximado, debe ser procesada dentro de las primeras 2 horas. En el caso de que no se vaya a procesar en las primeras 2 horas, es recomendable utilizar un medio de transporte específico. Hay medios comerciales, como el caso de medio de transporte de Stuart, o también pueden utilizarse caldo Bruselas con 20% de glicerol. En algunos casos también hay un medio comercial o un medio que podemos preparar en nuestro propio laboratorio que tenga caldo cerebro-corazón, extracto de levadura, suero de caballo estéril y un suplemento para el Helicobacter pylori. Esto quiere decir que va a tener un conjunto de antibióticos, como es en el caso de vancomicina, trimestoprim, cefsulodina y anfotericina B. Y de esta manera nosotros preservamos el Helicobacter. En el caso de que en las primeras 24 horas no podamos procesarlo, lo recomendable es que la biopsia se guarde hasta el día siguiente a 4 grados centígrados y luego se transporta a temperatura ambiente al laboratorio. Si no se va a procesar en las primeras 24 horas, lo recomendable es que lo congelemos a menos 70 grados en un medio que contenga glicerol. Entonces, en este caso podríamos utilizar el caldo Bruselas con 20% de glicerol. Ese lo podríamos congelar a menos 70 grados. Esto en el caso de que estemos hablando de Helicobacter pylori. Ya sabemos que la muestra de elección es la biopsia gástrica, de la mucosa gástrica. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y las otras Helicobacter? Bueno, en el caso de las enteropáticas, que serían Cineidi y Feneliae, pues la muestra de elección es principalmente heces. Y en el caso, como usualmente no se sospecha de esta infección por este tipo de Helicobacter, sino que se va a sospechar más por Campylobacter, vamos a seguir los mismos lineamientos que usamos para Campylobacter, se usan para los Helicobacter enteropáticos. Otra de las cosas que podemos hacer, ya hemos hablado, el examen microscópico, que principalmente son coloraciones histopatológicas, que esto principalmente lo va a hacer el anatomopatólogo, y que son principalmente Warthin-Starry o hematoxilina eosina, que son tinciones de tejido.
Es lo que vamos a observar, por lo menos en el caso de Warthin y Starry se pueden observar los bacilos. Claro, no se van a ver bacilos gram negativos, sino que se van a ver unas estructuras que se asemejan a unos bacilos, y de esta manera, como lo tienen aquí en la lámina, se sospecha que estamos en presencia de Helicobacter pylori. En el caso de los medios de cultivo, pues principalmente para Helicobacter también se utilizan los medios de cultivo de Campylobacter, pero principalmente se utilizan para su aislamiento agar cerebro-corazón, agar brucela, agar soya triticasa, todos ellos suplementados con sangre. También se puede utilizar el agar Columbia suplementado con 10% de sangre de caballo, y estos dan excelentes resultados. También en otro caso se usa un medio selectivo para Campylobacter, donde se utiliza un suplemento de DENS, que es el mismo suplemento que les acabo de mencionar. Son los diferentes antibióticos vancomicina, trimmetoprim, cefsulodin y anfotericina B, que de esta manera me va a inhibir cualquier contaminante con el que se podría contaminar la muestra. Lo principal a tener en cuenta es que primero la atmósfera. Yo debo tener una atmósfera de microaerofilia, al igual como hago en Campylobacter, pero en este caso esta atmósfera debe estar un poco más húmeda. Entonces uno generalmente esto lo hace en cámara húmeda. Es decir, que uno coloca usualmente un pedazo de toallín que uno puede humedecer con solución salina estéril, lo coloca en el fondo de la jarra y luego encima uno empieza a colocar las placas que va a incubar la vela, y de esa manera se mantiene un ambiente húmedo. Recuerden que el Helicobacter es sensible a la desecación, entonces tenemos que tener el ambiente lo más húmedo posible. También es en microaerofilia, temperatura de crecimiento para el Helicobacter puede ser de 35 a 37 grados y tenemos que incubarla como mínimo una semana. Usualmente si uno hace las pruebas en cámara húmeda, ya a veces a las 48 horas podemos observar unas colonias muy pequeñas, lisas, circulares, en algunos casos beta-hemolíticas, que nos asemejan a las colonias de Campylobacter. Mínimo una semana, pero también las podemos dejar hasta 10 días para poder dar un resultado negativo. Otra característica es que también puedo utilizar otro tipo de muestra. Ya sabemos que tenemos el examen del antígeno fecal, para eso la muestra va a ser ese. En el caso de la serología yo voy a utilizar suero, pero el cultivo de heces no se recomienda para el aislamiento de Helicobacter pylori. Ese es principalmente para los Helicobacter enterohepáticos. Otra de las cosas importantes que debemos tener en cuenta, como esta es una muestra de tejido, hay que hacer un procedimiento especial antes de procesarla. No es que vamos a colocar el tejido encima de la placa y que crezca así. No, hay diferentes métodos. Entonces lo primero que debemos hacer es un homogenizado. Todas las muestras que son de tejidos o biopsia deben homogenizarse primero, y esto lo podemos hacer por 4 diferentes técnicas. Una es la técnica de trituración. Uno usualmente coloca la muestra en un dispositivo y uno procede a triturarla por 30 segundos. Otro es utilizando una hoja de bisturí. Uno coloca la muestra en una placa estéril y se van haciendo cortes pequeños con la hoja de bisturí, que también está estéril, y luego eso se coloca en 1 o 2 ml de caldo de enriquecimiento durante 30 segundos antes de sembrar los medios de cultivo. Otra técnica es que se utiliza un mortero. Uno coloca pedazo de tejido en el centro del mortero y con el mazo uno empieza a triturar la muestra hasta que quede una suspensión fina, y eso se trasvasa también en un caldo de enriquecimiento para luego proceder a sembrar las placas. El último es un método del Stomacher, que es un método automatizado. Uno coloca la muestra en una bolsita, la coloca en la máquina y eso durante 5 minutos y se homogeniza inmediatamente. Y de ahí es que ahora vamos a empezar a sembrar las muestras. Usualmente esto se pueden hacer técnicas cuantitativas, es decir, que tenemos una muestra representativa en cantidades para el diagnóstico preciso de Helicobacter pylori en muestra de tejido de biopsia gástrica. En el caso del cultivo de heces, para los otros Helicobacter enterohepáticos se procesa como si se pensara para Campylobacter. Se pueden utilizar los mismos medios de cultivo, solamente que en este caso se recomienda más que se utilice el Campi-CBA, es decir, que no utilice cefalotina sino cefoperazona para su aislamiento, ya que alguna de estas especies puede ser susceptible a cefazolina.
Algo que se me había olvidado mencionar es que en el caso de los hemocultivos, estoy pensando también en los Helicobacter enterohepáticos que pueden causar septicemia, se siguen también los mismos protocolos que para Campylobacter. Sigamos con el diagnóstico en labor. Independientemente del tipo de muestra, el procesamiento que sigue al aislamiento de las colonias es el mismo. Las colonias, como ya les mencioné, en el caso de Helicobacter pylori son pequeñas, son translúcidas, son lisas y en algunos casos pueden ser hemolíticas. Las colonias de los otros Helicobacter también son muy parecidas, excepto sin la hemolítica. Entonces, independientemente de que la muestra sea sangre, heces o biopsia de tejido, lo que uno hace a continuación de tener un crecimiento, bien sea dentro de la primera semana, después de las 48 horas, es hacer una coloración de Gram. Un Gram modificado al igual que en Campylobacter. Aquí que vamos a observar los bacilos Gram negativos puros. Luego de que veamos eso, seguimos el mismo protocolo de Campylobacter. Hacemos la prueba de la oxidasa, verificamos que es positiva y seguimos con la prueba de la catalasa. Aquí tenemos dos opciones. Cuando las catalasas son positivas, son negativas. Hay especies de Helicobacter que pueden ser catalasa negativa. Pero cuando es positiva, el siguiente test es la prueba de la urea. Recuerden que la prueba de la urea es casi que diagnóstico de Helicobacter pylori. En este caso nos va a dar positivo. Otro caso que estemos en otra muestra diferente y tengamos urea negativa, lo procedente es hacer los nitratos. Los nitratos nos va a diferenciar las dos especies enterohepáticas de mayor importancia, que es Sinaedi y Feneliae. Pero adicional de estas pruebas podemos hacer otras. Se hacen casi las mismas pruebas para Campylobacter. Se hace hidrólisis de endoxilacetato, se hace crecimiento a 42, que en este caso para todas ellas, tanto para Helicobacter pylori como Feneliae y Sinaedi, dan negativa. Se puede hacer crecimiento en 1% de glicina, también se le hace la susceptibilidad a ácido anhidrícico y cefalotina, es decir que los lineamientos son muy parecidos a Campylobacter, solamente que en este caso la prueba de la urea ya casi que me verifica, en el caso que es una muestra de biopsia gástrica que estoy en presencia de Helicobacter pylori, y la prueba de los nitratos es casi que determinante para identificar lo que es Sinaedi de Feneliae. Aquí tienen la tabla donde pueden observar todas las pruebas que se le pueden realizar. También se pueden hacer pruebas enzimáticas. Recuerden que todas estas especies son asacarolíticas, igual que Campylobacter. Entonces el diagnóstico no es acerca de fermentación, oxidación de azúcares, sino de otros productos, como en el caso de las enzimas, la fosfatasa alcalina, la glutamiltranseptidasa, entre otros. Seguimos con las pruebas de susceptibilidad. Como pueden ver, las pruebas de susceptibilidad están solamente establecidas para Helicobacter pylori. Tenemos que la podemos hacer por dilución en agar, con agar miolejito con 5% de sangre de carnero, que en este caso se recomienda que sea una sangre de carnero vieja o que tenga más de 2 semanas. El inóculo va a ser suspensión directa de colonias de un subcultivo en agar sangre que tenga por lo menos 72 horas y que tiene que ser equivalente, aquí no al 0,5 sino al 2 del estándar de Manfard. Incubación en microorofilia con 10% de CO2 por 30 a 35 grados centígrados por 72 horas. Recuerden que este tiempo es porque ellas son de crecimiento lento. Pero como yo ya les había mencionado, el tratamiento es bastante específico y que el antibiograma no lo vamos a hacer de rutina. Eso tiene su razón. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento para las personas que tengan gastritis o que tengan una colonización de Helicobacter pylori? Un inhibidor de la bomba de protones, bien sea omeprazol, esomeprazol, pantoprazol. El principal antibiótico va a ser claritromicina y este se puede dar combinado con amoxicilina y metronidazol o con los dos juntos. Como pueden ver, la susceptibilidad está principalmente a claritromicina. Aquí les traduzco lo que dice en inglés. Estos puntos de corte se presumen para claritromicina en un régimen que está aprobado, el cual incluye un inhibidor de la bomba de protones y posiblemente uno o más antibióticos adicionales, la amoxicilina y el metronidazol. Entonces, la resistencia hasta los momentos hacia los macrólidos, en este caso que sería claritromicina, ha sido descrita en algunos casos, principalmente en la subunidad 23S del ARN ribosómico y también en sistemas de bombas de flujo. ¿Y cuál es la razón para hacer el antibiograma cuando existe falla de tratamiento?
Es decir, que de rutina no lo van a realizar. Volvemos en la parte final, que sería el tratamiento, la prevención y control. Ya yo les he mencionado, el principal tratamiento va a ser omeprazol, esomeprazol o pantoprazol, alguno de ellos, con claritromicina, y sumado a eso metronidazol, amoxicilina o los tres juntos. También han colocado metronidazol con subsalicilato de bismuto o subcitrato de bismuto más amoxicilina y tetraciclina, y que esto también ha funcionado en la mayoría de los pacientes. Otro fármaco que suprime el ácido durante las primeras 4 a 6 semanas va a favorecer a la cicatrización en el caso de que ya el paciente presente una úlcera. Los inhibidores de la bomba de protones, ellos inhiben a Helicobacter pylori directamente porque ellos van a inhibir la parte de la ureasa. Recuerden que la ureasa es básicamente lo que permite a Helicobacter sobrevivir al pH estomacal. Si yo le doy algo que me elimine la acción de la ureasa, no van a tener dónde esconderse. Entonces, por eso es que el tratamiento es principalmente con la bomba de protones, claritromicina, amoxa o metronidazol, principalmente durante una semana.